Bueno, buenas noches, buenas tardes. Mi nombre es Lourdes Sayas Bazán y soy presidenta de la Asociación Nacional de Educadores Cubanoamericanos. Nunca fui educadora, pero son cosas que suceden en la vida. Tengo esta fortuna de ser presidenta de la organización. Y hoy me es un gusto muy grande, aunque desgraciadamente con poco público, de presentar al licenciado Fernando Godo. Fernando, bueno, primero quiero hablar un poquito de NACAE, perdón. NACAE es la organización, como les dije, Educadores Cubanoamericanos, una organización sin fines de lucro, que nosotros lo que queremos es mantener el patrimonio nuestro cultural y educacional de nuestra Cuba. Hoy les voy a presentar a Fernando Godo. El licenciado Godo nació en Marianao, Habana, y se licenció en Historia en la Universidad de La Habana en 1994. Es analista político, escritor y editor de la revista 1%, que contiene artículos de temas interesantísimos, económicos y políticos. Durante su charla, el licenciado Godo abordará específicamente 3 temas que son ejemplos de cómo los programas educacionales de la dictadura comunista cubana han manipulado y tergiversado la historia de Cuba. Estos serán los referentes a, primero José Martí, después Julio Antonio Mella y, como último, la Brigada 2506, donde estamos. Gracias a todos. Bueno, gracias a ustedes por estar aquí. Sí, voy a... Deja ver si esto se corre. No, está bien, está bien. Vamos a hablar, sí, de algunos temas. Ustedes, la mayoría, llevan muchísimos años aquí, pero yo llegué aquí en el 2005 y yo viví el adoctrinamiento socialista en Cuba y sobre todo cómo Fidel Castro, yo puedo hablar más alto, cómo Fidel Castro cambió. ¿Pasa algo? ¿No? Ese micrófono es de la brigada, ¿no? El micrófono mío lo tengo ahí perfectamente. ¿Dónde? Hay un botón aquí. Ahora. A ver, eso era. Eso era. No, está bien. De todas formas, yo creo que se podía oír. Lo que pasa en todos estos países, en el adoctrinamiento socialista, pasó en la Unión Soviética, es que tú sencillamente cambias la historia, cambias la realidad y cambias lo que pasó. Entonces, basado en esas cosas, y como tienes todos los medios de difusión, como lo tenía Fidel Castro en Cuba, radio, la televisión, no hay un solo medio en Cuba que no esté en manos de ellos, pues le hacen una narrativa a los niños, a las escuelas, a los estudiantes de secundaria básica y por supuesto universitarios también. Y tú, aquel viejo dicho que repites la mentira tantas veces y se convierte en verdad, ¿no? Y yo quería hablar de hechos específicos, porque si me voy a poner a decir todo lo que Fidel Castro cambió en Cuba, no solamente con relación a la historia de Cuba, sino con relación a otros hechos que a nivel mundial sucedieron y que a él no le convenía que se supieran. Por ejemplo, voy a decir uno de ellos, de los de afuera, que no me voy a extender en él, el asesinato del zar Nicolás II con toda su familia. Eso jamás en Cuba nadie lo sabe. En Cuba homenajean a Lenin, creo que murió el 24 de enero, murió en 1924. No nada, el padre del socialismo mundial, de la Revolución de Octubre, nunca hablan nada del asesinato del zar y lo que pasó con relación al zar Nicolás II, aquí se fue otra vez. Voy a hablar más alto igual. Toda esa parte, yo estudié la carrera de licenciatura en Historia en Cuba y eso en toda la carrera a mí me lo dijeron, ni hubo manera de que tú pudieras saber ese tipo de cosas. Ahora, con relación a la historia de Cuba como tal, como él relacionó directamente a José Martí con lo que él había hecho en el Moncada, sobre todo, y después con la Revolución, y no solamente a José Martí, sino a otros patriotas cubanos, dando la imagen de que en Cuba todo el mundo era socialista desde el año 68, que Carlos Manuel de Céspedes hizo lo que hizo, ¿no? Esa parte y el modo en que lo van en los programas es lo que más o menos yo
quería decir aquí. Iba a incorporar un tema también que es interesante, que es que sí se lo quiero decir, que es la figura de Ignacio Aramonte. Y estábamos hablando de la parte histórica. Si tú no sabes lo que pasó en el pasado, no puedes saber lo que pasa ahora en ninguna parte. Cuando tú vas a analizar los acontecimientos, todo tiene una base anterior que tiene un hecho histórico, que tiene una base que condiciona lo que pasa después en el futuro, ¿no? En el caso de la guerra de 68, es interesante. Yo tengo por aquí, se los quería leer. Ignacio Aramonte nació en 1841 y estudió en la década del 50, lo que es la universidad. Y si ustedes ven esto que dice Aramonte, que es parte de un trabajo en la universidad, miren lo que dice. Parece que está como que ahora, ¿no? Dice, la centralización del gobierno, llevada hasta cierto grado, conduce a la anulación completa del individuo. La descentralización absoluta conduce a la anarquía y el desorden. Necesario es que nos coloquemos en esos dos extremos para hallar esa bien entendida descentralización que permite florecer la libertad a la par del orden. La centralización hace desaparecer ese individualismo. De ahí al comunismo no hay más que un paso. Okay. Esto dicho por Aramonte en la década de 50, cuando ni soñaba irse a la guerra de 68, porque Aramonte entra un poquito en la guerra de 68, entra un poquito después en la guerra. Él no se asó en octubre, se asó en noviembre. Y si tú ves el programa de Fidel Castro en Cuba, todos los patriotas cubanos, de alguna manera, tenían ese sentimiento socialista, ese tipo de ideología, vamos a decir, y los metió a todos en el mismo saco. Bueno, este documento es un documento histórico que prueba lo contrario. O sea, Aramonte no tenía nada que ver ni con el social, estaba hablando de comunismo. A los hombres hay que mirarlos en su marco histórico. En 1800, a mediados entre la década de 1850 y 60, cuando Aramonte escribe esto, no había una experiencia de un país socialista en el mundo. Eso no pasó hasta 1917 con la Unión Soviética. Sin embargo, ¿cómo estos hombres se pueden adelantar a cosas que están viendo? Porque el movimiento socialista estaba sobre todo en Francia, con varias figuras y gente que tenía ideas socialistas desde antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue una mala copia de la Revolución Americana. Y fue nada más 13 años después, o sea, inspirado en lo que pasó aquí en 1776 con la Declaración de Independencia, 13 años después va a ser la Revolución Francesa, que se celebra como una cosa muy bonita, pero no hay más que ver en qué paró la Revolución Americana y en qué paró la Revolución Francesa. Mientras nosotros acabamos con un presidente, acabamos con una constitución, acabamos con una declaración de independencia que respetaba los derechos individuales con la marcha de la esclavitud, pero no me quiero extender en el tema ese. Mientras que en Estados Unidos se quedó con un Senado, con un Congreso, en la Revolución Francesa le empezaron a arrancar la cabeza a todo el mundo, vino la dictadura jacobina y terminaron con un emperador, que fue Napoleón. Eso no se puede negar, eso fue un hecho histórico. Por mucho que vean libertad y fraternidad, igualdad y todo lo que decían, eso fue lo que pasó. ¿Y por qué? Porque aquí se hizo una constitución, en Francia no. Si partimos las ideas de los padres fundadores, lo que se escribió ahí, que es yo creo que es el documento, si no es más brillante que se haya escrito, esas ideas socialistas empiezan a germinar, sobre todo en Francia, con tremenda fuerza, en la primera década, en la primera mitad del siglo XIX. Y por eso hay un escritor, Frédéric Bastiat, que yo tengo aquí el libro, que quería enseñarle algunos libros, La Ley, que es un libro que le recomiendo a todo el mundo. Te habla de cuando una ley debe ser implementada y cuando una ley es corrupta. Y él tiene un concepto aquí genial sobre eso. Pero él no menciona a Carlos Marx hablando de socialismo en 1850. ¿Y por qué no lo menciona? Porque Carlos Marx no era
ni por asomo el representante más importante del movimiento socialista en 1850, a pesar de que él había hecho la Gaceta de Ring y otras publicaciones en Alemania. El socialismo, la fuerza del socialismo venía de Inglaterra y venía con los ideólogos, venía de Francia. ¿Qué les quiero decir yo con esto? Que por ejemplo Aramonte, a pesar de las limitaciones de la época, que las comunicaciones no eran las que son hoy en día, que los documentos no llegaban a la velocidad que llegan hoy en día, a pesar de eso ya en esa década se pone y escribe una cosa como esta, porque ve lo que pasa con el tema del socialismo. Y en Cuba no te enseñan eso. O sea, en Cuba Aramonte es el patriota de la guerra de 68, mayor, todas las cosas que más o menos se saben, pero te dejan al margen este tipo de cosas que realmente deberían enseñarlo en el plano histórico en las escuelas. Parecido pasa con Martí. Martí, igual a los hombres hay que analizarlo en su época. Cuando muere Carlos Marx en 1883 ya había pasado un poquito más de tiempo y la obra de Carlos Marx, ya Carlos Marx había escrito El Capital, que cuando Aramonte habla de eso no había conocimiento de Capital, por ejemplo. Cuando pasa eso, Martí tiene unas palabras rindiéndole como una especie de honor a Carlos Marx porque se había puesto de parte de los pobres. Pero ¿qué pasa? Que Martí tropezó con este libro que está aquí, que se llama El individuo contra el Estado, de Spencer. Cuando Martí vio esto, toda la idea que tenía de eso la cambió. Porque aquí le explica claro, y él lo escribe en un ensayo muy bueno que él tiene, lo escribe Martí, pero basado en esto, que se llama La futura esclavitud. Es el ensayo. Y la futura esclavitud es el socialismo. Y así mismo lo dice Martí. Los fragmentos de esto, bueno, aquí Spencer lo explica muy bien, pero lo que dice Martí, yo lo tengo por aquí. Y seguramente ustedes pueden haber visto esa parte, porque sí es un poquito más conocida, de lo que representa el socialismo. Ahora mismo estábamos hablando aquí de lo que son, por ejemplo, los programas de ayuda, cuando tú pones al gobierno a hacerse cargo de cosas que deben salir de la individualidad de las personas. Y esos fondos no deben salir de impuestos. Ahora mismo estábamos hablando de eso, con las personas que llegan. Esto está escrito, y no con los que llegan, eso lo están haciendo aquí con todo el mundo. Lo hacen con las personas de la raza negra, lo hacen con los hispanos, y ya hasta el americano ha caído en eso como digo yo, la gracia de las ayudas, de que el gobierno le resuelve el problema a todo el mundo. Y eso es típico socialismo. Ahora miren lo que dice Martí en la época que él vivió en Nueva York y después que lee este libro. Con el pretexto de ayudar a los pobres, se convierten pobres a los que no lo son. Si te pones a mirar lo que está pasando aquí, es justamente eso mismo. O sea, tú coges a individuos, le empiezas a dar cosas que son al final de cuentas migajas, porque no le resuelves el problema, le matas la iniciativa de prosperar y los conviertes en personas dependientes del gobierno, o lo que se llama votantes cautivos. Eso es lo que aprovecha después el Partido Demócrata para que vote por ellos en las elecciones. Es mucho más cómodo, porque el ser humano es perezoso por naturaleza, que tú ves a alguien que te está dando un dinero todos los meses, tú te acostumbras a subsistir, sigues siendo un dependiente del gobierno, que es lo que ellos quieren, pero cuando vengan las elecciones, vota por mí. Además está decirle que esa política aquí es la que lleva el Partido Demócrata. Si te pones a mirar, y esto está escrito por Martí. Miren esto. La política, aunque jamás desamparada de eminentes y pulcros servidores, ha ido quedando en los Estados Unidos en gran parte en manos de políticos ambiciosos, negociantes fanáticos, que como la lepra a la piel sana se pegan al voto. ¿Les suena? Esto está escrito por Martí en la elección de
Blaine, que en aquel momento era republicano, que estaba aspirando contra Grover Cleveland. Grover Cleveland, por cierto, puede ser Donald Trump, si se lanza ahora en las elecciones. Puede hacer, si Dios quiere, una cosa que cuando único ha sucedido aquí es con Grover Cleveland. Grover Cleveland, que era demócrata, por cierto, ganó las elecciones de 1885. Es esta que analiza Martí. Eso está interesantísimo. No se lo voy a leer porque no quiero hacer esto muy largo. Y después perdió en la reelección en 1889, en noviembre. Sin embargo, cuando pasan 4 años, se vuelve a lanzar y gana las elecciones. Es el único presidente que ha sido presidente de 2 periodos, pero no consecutivos. Eso pudiera suceder ahora. Claro, la diferencia es distinta. Las elecciones de Cleveland las ganó y las perdió bien ganadas, y yo considero, mi modesta opinión, que Trump no perdió las elecciones del 2020. Pero bueno, eso es ya otra historia. Ahora, esta crítica que le hace Martí al socialismo, que no terminé de leerla completa, porque menciona la palabra socialismo, y que la famosa frase "mal anda un pueblo oficinista", que se refiere a esas oficinas de burócratas del gobierno que están sentados ahí con la misión de acabar con los pobres, y lo que hacen es crear una fábrica de pobres. Eso fue advertido por este hombre, por Spencer, en Inglaterra. Aunque ustedes no lo crean, esto empezó en Inglaterra en la década de 1830. Y Spencer vaticinó con una visión tremenda, que si el gobierno empieza a meterse aquí en Inglaterra, su país, en resolver el tema de los pobres, fíjense que estoy hablando en esa época, Reina Victoria, si se empieza a meter en eso, las consecuencias van a ser desastrosas cuando pasen 30 años. Él vivió lo suficiente para ver eso. Y lo escribió en este libro que se llama El individuo contra el Estado, que sencillamente el Estado no debe meterse en nada de eso. Al estilo de lo que es la Constitución americana y los derechos individuales. Cuando tú dejas al individuo libre, la sociedad funciona mucho mejor sin la intervención del gobierno, y muchísimo menos la intervención del gobierno en la economía, que es lo que no debe pasar, y que la vemos aquí todos los días cuando cualquier alcalde está acostumbrado a recoger dinero en todos los negocios con impuestos y cosas que no existían aquí en los Estados Unidos. Aquí no había nada de eso, aquí no había income tax. El gobierno no se metía en los negocios. Y yo estoy hablando hasta 1913. Si ustedes me dicen que en 1913 hace muchos años, probablemente algunos de los abuelos de ustedes estaban vivos en 1913, lo que quiere decir que no hace tantos años. Hace 60 años la tiranía en Cuba. Y aquí la ley de derechos civiles fue en 1964. Si te pones a ver, nosotros somos pedacitos, punticos en el tiempo, pero el tiempo histórico no es tan largo como aparenta. Y si este país vivió más de 100 años sin income tax, ¿por qué no puede vivir ahora? Ese es el fondo socialista de estas cosas, es la intervención del gobierno para hacer a los individuos dependientes del gobierno. Fidel Castro en Cuba fue exactamente lo que hizo, pero necesitaba apuntalar estas cosas con ideas. Y utilizó a José Martí para este tipo de cosas, donde por supuesto obvia que Martí ya le hizo una crítica fuerte al socialismo basado en este libro de Spencer, porque aquí fue donde lo sacó, el mismo Martí lo dice ahí en ese ensayo. ¿Qué les quiero decir con esto? El que empezó a estudiar en Cuba, desde niño, le dieron... Era muy poco lo que se daba de la historia. Más bien cuando pasaban los cursos te repetían lo mismo. Te lo iban repitiendo después ya cuando estabas en secundaria, te lo volvían a repetir en el preuniversitario, pero era exactamente la misma cosa. De la historia de los Estados Unidos, que no podemos estudiar la historia de Cuba sin estudiar la historia de los Estados Unidos, pues se hablaba muy poco. Y le digo porque yo estudié la carrera y habían 4 tomitos chiquiticos así, historia de los Estados Unidos, ahí prácticamente no. Yo se lo he dicho a mucha gente, yo aprendí historia a pesar de que me gradué en la Universidad de La Habana aquí en los Estados Unidos. Aquí cuando me puse a investigar, a descubrir las cosas por mi cuenta, y me di cuenta de lo que estaba pasando. Una de las grandes manipulaciones de la historia de Fidel Castro es la figura de Julio Antonio Mella. Si ustedes ven ahora mismo el periódico Granma, hoy, el emblema de la Unión de Jóvenes Comunistas tiene a Mella, a Camilo y a Che. Lo han tenido
Eso lo fundó él creo que en el año 62, el 4 de abril, después de Girón. Porque Girón fue una tremenda excusa para él para declarar a Cuba socialista. Y yo después le podría hablar de eso, de temas controversiales. Déjeme centrarme ahora en Mella. Mella fundó el Partido Comunista de Cuba. Siempre tuvo esas ideas. Y cuando hace eso en el año 25 se mete en problemas con Machado. Esa es la historia que más o menos todo el mundo conoce. Ahora, Fidel Castro nunca le ha dicho en Cuba a la gente que a Mella lo votaron 2 veces del Partido Comunista. Lo votaron del Partido Comunista de Cuba y lo votaron del Partido Comunista de México, porque cuando lo votan del Partido Comunista de Cuba, por la famosa huelga que le hizo a Machado, el Partido Comunista le dice a Mella que no había pedido permiso al partido para hacer la huelga. Ustedes saben cómo funcionan los comunistas. Es ese tipo de disciplina férrea cuando les parece y el relajo más grande cuando quieren que sea lo contrario, ¿no? Y entonces Mella se va para México, pero habiendo sido ya expulsado del Partido Comunista de Cuba. O sea, Mella ya no estaba en el Partido Comunista de Cuba. Llega a México y en México se mete en otro problema. Y le voy a explicar por qué. El año 27, que es cuando llega Mella a México, estaba en todo el mundo la política de Stalin de fundar partidos comunistas en todos los países. Lo hicieron en toda América Latina, pero Stalin no quería incomodar a los Estados Unidos. Y en esa época los presidentes eran republicanos. De hecho, desde el año 1861 que eligen a Lincoln hasta el 33 que viene Roosevelt, estamos hablando de 82 años. Aquí nada más en Estados Unidos 2 presidentes demócratas en 82 años. Eso es lo primero que tienen que mirar. Desde luego, aquí ni siquiera hoy en Estados Unidos le enseñan eso a los muchachos en las escuelas, porque si vamos a hablar de adoctrinamiento en las escuelas, está aquí tanto o peor como en Cuba, ahora mismo aquí en los Estados Unidos. Y eso sería otro tema para estar hablando mucho rato. Volviendo a Mella. Cuando Mella llega a México en el año 27, Stalin había dado la orden de fundar todos esos partidos, pero penetrar los gobiernos de cada uno de los países latinoamericanos con todos estos comunistas, pero que se fueran minando las instituciones, entrando por abajo, lo mismo que están haciendo hoy, por cierto. Eso era más eficaz que una revolución y una tiradera de tiros como armó después Fidel Castro en Cuba en el año 59, que solamente pudo triunfar con el apoyo que le dieron aquí en los Estados Unidos, porque si no, no hubiera ganado nunca Fidel Castro. Ahora, volviendo a Mella, cuando Mella llega a México, Mella era trotskista. Mella apoyaba a Trotsky. Trotsky entró en conflicto con Stalin en la Unión Soviética por la dirección del Partido Comunista y por las pugnas por el poder. Porque en realidad Trotsky fue el que le dieron el dinero para financiar la Revolución de Octubre, dinero que salió de aquí de los bancos americanos. Vamos a empezar por ahí, aunque no quiero tampoco extenderme en esa parte. Ese conflicto entre stalinistas y trotskistas estaba en todo el mundo. Y Mella coge el lado de Trotsky. En el año 28, al año siguiente de llegar Mella a México, Stalin vota a Trotsky del partido y lo manda a un exilio en Almata. Quiere decir que Trotsky cae en desgracia y todos los trotskistas en Latinoamérica empiezan a estar bajo la punta del cañón de Stalin. Y por ese motivo a Mella lo votan del Partido Comunista de México. Quiere decir que lo votaron de 2 partidos comunistas. Y Fidel Castro al día de hoy lo tiene en el emblema del Partido Comunista. O sea, esto es lo más ridículo que hay en el mundo, porque sencillamente él quiso cambiar la historia a su manera. Ya estando ahí en México, cuando Stalin manda prácticamente a matar a todos los trotskistas, y a Mella fue uno de ellos, manda a un italiano que se llama Vittorio Vidali, que era amante de Tina Modotti. Tina Modotti tiene otra historia. Lo que te cuenta Fidel Castro en Cuba es que a Mella lo matan saliendo con su novia Tina Modotti. Había tenido una reunión y lo matan ahí el 10 de enero por la noche. Lo que pasó en realidad es que Tina Modotti no era novia de Mella, pero era una espía de Stalin. Fidel Castro jamás te cuenta eso en Cuba. Número 1. Número 2, tampoco te habla de Vittorio Vidali, que era un comunista que había mandado Stalin, lo había mandado a México a que matara a Stalin. Vittorio Vidali sale de Moscú y pasa por Cuba. Y en Cuba habla con los comunistas y habla con la gente de Machado que estaba matando comunistas. Habla con los dos bandos.
porque eran espías. Y de ahí es que va a México. Y entonces a partir de ahí se teje todo el asesinato de Mella. Y ustedes que están aquí, no sé si alguno de ustedes conoció a la hija de Mella, que murió en el 2013, en el momento que a Mella lo matan. Sí, él estaba con Tina, pero Mella era un hombre casado y tenía a esa hija que se llamaba Natacha, que murió aquí en el 2013 con 86 años. Jamás en la vida Fidel Castro dijo eso en Cuba. Sencillamente la vida privada de Mella se centraba en su novia Tina. Esa novia Tina duró 6 meses con Mella. O sea, no fue una relación. A ella le dieron la orden de acostarse con Mella, pero se enamora de Mella. Esa es otra parte de la historia. Ahora, ¿qué nos dijo Fidel Castro en Cuba? Bueno, sencillamente resumida esa parte. Su novia Tina, que era comunista, que de hecho sí lo era, nada, Machado mandó a matar a Mella. Cuando Mella muere víctima de una conspiración stalinista, porque querían acabar con toda la gente de Trotsky, que era el diablo, y después a los años matan a Trotsky en México, porque en México había un nido de comunistas, donde estaban un movimiento de artistas. Ahí estaba Xavier Guerrero, estaba David Siqueiros, que después es el que orquesta el atentado para matar a Stalin, a Trotsky, que lo matan ya años después, que eran gente de acción, pero cumplían las órdenes de Stalin. Y Mella se empieza a relacionar con toda esa gente. Otros de ellos eran Diego Rivera, el pintor, y Frida Kahlo, que tienen incidencia bastante directa en la muerte de Mella. De hecho, Diego Rivera es el que habla con el presidente de México para que perdonen la investigación de Tina Modotti, porque a Tina la acusan de una cosa rara cuando matan a Mella, porque era la única persona que estaba ahí. Y todo el mundo vio que habían 3 hombres, 3 personas, los 3 testigos que hay del asesinato de Mella. Vieron 3 personas, y sí, cuando llegó la policía, Tina dijo que ella estaba sola con Mella, que ahí no había más nadie. Incluso Mella tenía un gran amigo que era Sandalio Junco, que era un negro trotskista, era negro, siempre andaba con trajes blancos. Estaba ahí en México y es el que despide el duelo. Y ahí todo el mundo sabía que a Mella lo habían matado los estalinistas. O sea, eso se sabía ahí en ese marco, pero eso no trasciende después a otros marcos, y sencillamente acaba con la culpa del asesinato de Mella, alguien mandado por Machado a México, que es verdad que lo mandó, apellido Magriñac, pero a Magriñac lo matan en el año 33 cuando se cae Machado, y no se supo nada de eso. Y a Sandalio Junco lo matan en el año 42 en Cuba, el negro amigo de Mella. Lo mandan a matar los mismos comunistas. O sea, fíjense la parte oscura de la historia. En el año 42 el presidente era Batista, presidente electo democráticamente. O sea, y por cierto que lo eligieron por una cláusula que se hizo en la Constitución del 40 para que él pudiera aspirar, expresamente para que él pudiera aspirar, porque era un militar y no podía aspirar a la presidencia. Si ustedes se ponen a mirar lo que fue la Constitución del 40, cómo se redactó, hay una parte, la parte esa, que se hace expresamente para que Batista pueda aspirar a la presidencia en el año 40. Eso tampoco se dice mucho. ¿Qué les quiero decir con esto? En Cuba la historia no existe hasta el día de hoy. Es lo que le haya dado el deseo de decir a Fidel Castro. Y la gente, las personas que han ido creciendo en ese sistema, se meten ese chip aquí en la cabeza. O sea, le pueden coger odio a Fidel Castro porque lo ocupan de una serie de cosas. Ya hay muchachos ahora que ni siquiera saben quién es Fidel Castro, aunque a él lo mantienen vivo. La piedra esa de Fidel está todos los días en el periódico Granma. Pero realmente si la imagen la mantienen viva, es sobre todo la ideología. Esa parte del gobierno, entrando en las personas, que el gobierno llegan aquí y dicen, no, pero aquí el gobierno sí te ayuda. Aquí sí hay un gobierno bueno que sí te ayuda. No la bobería que nos da Fidel en Cuba. No, eso no es bueno en ninguna parte. O sea, esa parte no es buena. Y hay una infiltración tremenda comunista aquí, de gente que mandan, ya ese es otro tema, abrir negocios y cosas.
Y los cubanos, que hay una complicidad del gobierno de Estados Unidos ahora con la administración Biden, que están abriendo, siempre abren la olla de presión. Cuando hay un movimiento en Cuba, y eso ha sido tradicional, abren la tapita de la olla para que la gente se vaya. Pasó en Camarioca, pasó en el Mariel, pasó en el 94 y ahora está pasando después del año pasado. Y qué casualidad que el gobierno de los Estados Unidos siempre ha sido cómplice de esas cosas. O sea, nunca, siempre han recibido a todos los cubanos, no le han puesto la mano dura a Fidel Castro, lo cual hace pensar que hay otras cosas detrás de eso. Y estos temas son más controversiales, pero todavía se puede buscar ahí. Yo iba a traer una copia hoy, no tuve tiempo de traérsela, de un artículo que apareció aquí en Chicago Tribune en 1986, donde habla literalmente que en la guerra de Angola había una posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, de Reagan, ¿no? Que estaba contra la parte cubana, pero la CIA estaba protegiendo los pozos de petróleo de David Rockefeller, y para eso mandaron ahí a Fidel Castro y a la gente. Eso está aquí en la prensa de aquí. Es bien controversial. Y hay que ver lo que ha sido la CIA en toda esta historia como organización paralela al gobierno de los Estados Unidos. Y yo sé que ustedes han sido brigadistas, los que fueron a Girón, y están muy resentidos con Kennedy, o el presidente Kennedy, por lo que pasó, pero el mayor papel de lo que pasó en Girón lo tiene la CIA. No lo tuvo precisamente Kennedy, porque la CIA funcionaba independientemente del gobierno de los Estados Unidos. O sea, esa parte es bueno que la analicen. Cómo Fidel Castro llega al poder en Cuba, cómo tiene la complicidad del gobierno de los Estados Unidos, y cómo pueden sacar a Batista del poder con un ejército enorme cuando Fidel lo que tenía eran 10 gatos ahí en la Sierra Maestra. La historia corta, porque le podría estar hablando de esto la noche entera, es quién era el secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos en el año 57 en los Estados Unidos, que era un señor que se llamaba William Whelan. William Whelan, secretario de Estado, era John Foster Dulles, que era hermano del director de la CIA, Allen Dulles. Estoy hablando del año 57. Ahí se produce una gran conspiración para sacar a Batista del poder, de la manera que fuera. Hay teorías sobre lo que hizo Batista, pero el hecho real es que Fidel Castro entró en Cuba el 1 de enero del año 59. Y viene toda esta conspiración, donde lo primero que hacen es sacar al embajador de Estados Unidos, que estaba en Cuba, que era Gardner, que era muy amigo de Batista, jugaba a la canasta, él y la mujer de Batista y la esposa del embajador jugaban canasta, se llevan muy bien. Sacan al embajador sin una razón clara y ponen a este señor, a Smith, que es un hombre que había estado en Cuba hacía 30 años, conocía Cuba, pero ahí ciego, o sea, él no sabe lo que está pasando. Incluso él trata porque tiene evidencia de la relación de Fidel Castro con los comunistas, trata de comunicarla aquí, y jamás fue recibido por el secretario de Estado John Foster Dulles, que era el hermano del director de la CIA. ¿A quién mandaban a ver a Smith? Al embajador americano, a William Whelan, que era el secretario para asuntos latinoamericanos, como su secretario de Estado. ¿Y quién era William Whelan? Bueno, no era William Whelan, era Guillermo Montenegro, ese era su verdadero nombre. Había estado en Cuba el año 33, cuando tumbaron a Machado, porque era, como se decía, como decían mismo, embajador Somers-Wells, el chico dorado mío aquí en La Habana. O sea, el chico dorado de Allen Wells, de Somers-Wells, era William Whelan. Y les digo esto porque estos temas a ustedes les interesan, porque les huele lo que pasó en Girón. Y realmente la complicidad viene de la CIA y de ciertas personas, que es lo que declara el embajador Smith. Porque el embajador Smith, cuando Fidel Castro coge poder, aquí declara ante el Departamento de Asuntos Judiciales, él declara aquí. Y lo dice, yo no estoy diciendo que fue el gobierno de Estados Unidos que puso a Fidel Castro en el poder, estoy diciendo que hay personajes y personas que tienen puestos subalternos que realmente sí pusieron a Fidel Castro en el poder. Y eso no se cuenta mucho.
De luego, Fidel no va a hablar de eso, ni va a decir que recibió ayuda de aquí para tomar el poder en Cuba. Lo cierto es que Estados Unidos en esa época no reconocía a ningún gobierno que se cayera de un día para otro. Y el 1 de enero de 59 aquí toma la embajada, entran una gente del 26 de julio de Fidel Castro y toma la embajada de aquí. Y el gobierno de Estados Unidos inmediatamente reconoce a un gobierno en Cuba. Aten ese cabo. Eso no existía en aquella época. Estados Unidos, cuando había un movimiento de este tipo en el mundo, en cualquier lugar, esperaba que otros países reconocieran ese gobierno, eso que había sucedido. Y cuando ya había algunos países que reconocían eso, entonces Estados Unidos reconocía al gobierno que eso el 1 de enero pasó así. ¿Y por qué pasó así? Ahora no se le echa mucho la culpa a Eisenhower, que era presidente de la época. Tienen que atar cabos también. Eisenhower se postuló como republicano, pero no era republicano, era un favorito de Franklin Delano Roosevelt, que fue un presidente demócrata que metió muchas de las cosas socialistas que había aquí en los Estados Unidos. De hecho, Eisenhower tuvo muchos problemas con Patton, pero a Patton lo mataron en la guerra. Bastante evidencia de que lo asesinaron, porque Patton sí sabía lo que estaba pasando en la Segunda Guerra Mundial cuando dejaron que Stalin y los comunistas se cogieran en toda esa parte de Europa. O sea, la historia es una cosa que es muy rica en detalles. Yo he abreviado aquí las informaciones porque de esto hay información. O sea, esto no es un cuento de que se lo estoy diciendo yo ni nada de eso. De quién era William, búsquenlo, se murió en el año 87. Son personajes contemporáneos, él y Summer Welles, que Summer Welles estaba en el Club Bilderberg, fundado en los años 50 por Rockefeller, y fue un personaje de lo que es del organismo que dirige la política internacional en el mundo, que es el Consejo de Relaciones Exteriores, el CFR, hasta el día de hoy. Y Rockefeller murió, David, como bicho malo, murió con más de 100 años, un poquito después de la muerte de Fidel, en el año 2017 muere David Rockefeller, muy amigo de Fidel. Hay fotos. Cuando Fidel vino aquí en el año 94, él le dio una fiesta. ¿Qué hace David Rockefeller con Fidel Castro? Si Fidel Castro lleva 60 años diciendo que el imperialismo yanqui es el enemigo de él, el número uno, hay un poder por detrás de lo que es el gobierno y que funciona incluso ahora en todo lo que está pasando en el mundo, manipulando los acontecimientos internacionales. La historia de David Rockefeller y Fidel Castro, y de David Rockefeller como fundador de estas instituciones diabólicas, donde están metidos muchos de los personajes que hoy en día vemos y que han manejado la política y la manejaron hace muchísimos años. Los actores cambian, pero el escenario es el mismo. Y tiene, como ya les dije, lo de la guerra de Angola fue otro episodio bien oscuro, donde estaba metido la CIA. Si se ponen a ver, la CIA ha quitado movimientos en el mundo, lo mismo de izquierdas que de derecha. Y ya desde que surge tuvo una gran confrontación aquí con Hoover, que tenía el FBI en un puño. El FBI funcionó en los Estados Unidos como una organización extremadamente precisa, independientemente de las críticas que se le puedan hacer a Hoover, porque Hoover tenía un control del FBI total. Todo lo que pasaba en el FBI debía que se reportárselo a él. Ya todo eso cambió después de la muerte de Hoover y empezaron a delegar en gente de abajo, que fue lo mismo que pasó con la Secretaría de Estado y Fidel Castro en el año 57. Lo cierto es que, y este detalle se me fue, tanto llegó el embajador Smith en Cuba, que eso está en un libro que a lo mejor ustedes han visto, que es El Cuarto Piso, que es el libro que él escribe de eso. Tanto llegó a decir y a gritar desde Cuba que Fidel Castro era comunista, que cogió un día, le dijo a la mujer, me voy para Estados Unidos, voy a tratar de ver al secretario de Estado. Y vino aquí a Washington y no pudo ver al secretario de Estado. O sea, ¿cómo te comes eso? Buscándolo. Y John Foster Dulles no lo recibió. Embajador de Estados Unidos en Cuba. Pretextos, que siempre los hay. Y él tuvo que regresar. Y normalmente le decían, vaya a ver a William Williams, y de todas maneras William Williams va a pasarle la información al secretario de Estado. No va a haber problema.
Y William Whelan le decía lo mismo, no, nosotros tenemos informes de la CIA de que Fidel Castro no es comunista. Tenemos informes de la CIA. Y en Cuba habían agentes de la CIA. Y hay agentes de la CIA retratados con Fidel Castro en la sierra como Frank Sturges. Es complejo. Lo mismo que la Revolución de Octubre, cuando lo hablaba hace un rato del dinero de Trotsky, que se sabe que salió de los bancos aquí de Estados Unidos. O sea, esto no es ningún secreto y no hubieran podido tumbar a Assad de otra manera. Porque Lenin ya había dicho poco antes que ya él no iba a ver la revolución triunfar en vida. Lo que no sabía las relaciones de Trotsky con los millonarios judíos estos de aquí, que habían creado la Reserva Federal pocos años antes, 1913. Fíjense cómo todo se concatena. Crean la Reserva Federal en 1913, ponen a todos los ciudadanos de Estados Unidos a ser esclavos del gobierno, hay que pagarle impuestos que no existían, y ya 4 años después aparece ese dinero de esos banqueros para tumbar a Zar Nicolás II, que no tumban a Zar Nicolás II, eso es falso también, ya Zar lo habían tumbado y había un gobierno que era el gobierno de Kerensky, ahí en Rusia, y a quienes tumban los bolcheviques a Kerensky, que están las memorias de Kerensky. Por eso yo le traje aquí algunos libros. Mira, esto que estaba, algunas de las cosas que he dicho están en este libro, El mito de Roosevelt. Roosevelt fue un presidente que hizo mucho daño aquí en los Estados Unidos. En primera se hizo elegir 4 veces presidente. Tú le cuentas hoy eso a los estudiantes, te dicen, no, si los Estados Unidos el presidente no puede estar 2 periodos. Bueno, ¿y cómo Roosevelt fue a 4 elecciones? Y las ganó. Porque sencillamente se quiso perpetuar en el poder. Y en la última, fíjense en qué condiciones estaba, que ganó la elección en noviembre y en abril se murió. Pero en noviembre fue a la elección. Y fíjense cómo fue la convención demócrata de la última elección de Roosevelt, que cuando fueron, lógicamente los vicepresidentes de Roosevelt en 4 periodos no fueron los mismos, porque era muy escandaloso. En los 2 primeros periodos de Roosevelt era un viejo demócrata que tenía un genio tremendo que le decían Cactus Jack. Y ese viejo se le plantó a Roosevelt y le dijo, mira, tú quieres quedarte aquí en el poder y no, esto no puede ser. Por lo tanto, cuando Roosevelt se postula por 3ª vez, ese hombre se va porque era un demócrata, tenía principios y tenía honor y él no aspira. Dice, no puedo ser vicepresidente de Estados Unidos 3 veces porque el presidente quiere ser presidente 3 veces. Y ponen a otro que es Wallace, que era un socialista, después fundó el Partido Progresista, todo esto que llaman demócratas o el Partido Progresista, esto viene aquí desde hace mucho tiempo. En los Estados Unidos, en 1912 por lo menos. Entonces, en este libro se cuentan muchas cosas de cómo Roosevelt llega al poder y cómo la Reserva Federal manipula la moneda de los Estados Unidos para crear una crisis y que pierde el presidente republicano que era Hoover, para poner a Roosevelt y después poner a Roosevelt como salvador de la nación, pero quedándose ahí eternamente por 4 veces. Le estaba contando para ya terminar, porque me voy de los temas, pero creo que las cosas son interesantes. En la última convención demócrata, ustedes saben que hay convenciones, la convención republicana y la demócrata, para elegir a representantes de cada partido que va a las elecciones. En la última convención demócrata de todas, Roosevelt hacía lo mismo, la 3ª y la 4ª vez hizo lo mismo. O sea, él no iba a la convención. Él ponía unos cuantos demócratas ahí a decir, no, el pueblo quiere a Franklin Delano Roosevelt otra vez de presidente, como la ley no estaba escrita, que después sí se escribió, que el presidente nada más puede ser 2 periodos. Fue lo mismo que hizo en Cuba, y ustedes tienen que haber oído decir que Fidel Castro decía, el pueblo es el que dice que yo estoy aquí, yo no estoy aquí. Y Fidel Castro decía eso en Cuba, yo no estoy aquí por voluntad propia, yo estoy sirviendo al pueblo porque el pueblo me está pidiendo que yo esté aquí. Eso mismo hizo aquí Franklin Delano Roosevelt. Y si ustedes se ponen a tal cabo, Fidel le escribió una carta a Roosevelt cuando tenía 10 años. Quiere decir que esa lección se la aprendió a Franklin Delano Roosevelt. El pueblo es el que me quiere, yo no. Y en la 3ª vez lo eligieron. Ya empieza la guerra mundial, la 2ª. Y en la 4ª, miren esta anécdota que es buena. Los demócratas no sabían a quién iban a poner de vicepresidente, que al final pusieron a Truman. Y Roosevelt estaba como siempre afuera en un carro. No entraba nunca a la convención, porque era demasiado escandaloso que un presidente de Estados Unidos quisiera por 4ª vez presidente de los Estados Unidos. Y van y le preguntan, eso está contado aquí, y este hombre no es de derecha, John T. Flynn, es un hombre de izquierda. Pero todo eso se escribió en las memorias de toda la gente que participaron ahí. Y le vienen a preguntar a Roosevelt, ¿y a quién ponemos de vicepresidente? Y Roosevelt lo que dijo fue, pongan a cualquiera, pero que Sidney Hillman esté de acuerdo.
Sidney Hillman era un bolchevique que dormía en la Casa Blanca y que tenía muy buena amistad con la mujer de Roosevelt, Eleanor. Fíjense en el nivel de confianza que tenía, que dormía ahí en época de Roosevelt. Porque aquí está que en el segundo periodo de Roosevelt, un capítulo que se llama La invasión de los rojos. Cuando toda la gente del Partido Comunista, Stalin le dio la orden de que se fueran del Partido Comunista, que desintegraran el Partido Comunista, que los demócratas los iban a meter en varios puestos del gobierno, aquí en los Estados Unidos, y en organizaciones sindicales. Y los comunistas para organizar son muy buenos. Pues sencillamente salieron del partido y se metieron ahí. Y este hombre, que era Sidney Hillman, era presidente de la Asociación de Fabricantes de la Ropa, se le llamaba así en los Estados Unidos. Y controlaba todos los sindicatos de esos y le daban los votos a Roosevelt. En fin, el socialismo al estilo Fidel Castro, y nunca deben verlo a Fidel sin la mano oculta, salida detrás de las sombras aquí del gobierno de los Estados Unidos, que lo mantuvo en el poder durante muchos años. Hay cosas que ya se han desclasificado, que ya se saben, pero la gente sigue con la historia antigua, con la que se ha dicho, con la que todo el mundo ha aceptado, y hay que tener un poquito de cerebro nada más para darse cuenta que es más fácil que las cosas hayan sido de esta manera que de la otra que se cuenta. Que Fidel se haya parado ahí durante 60 años a decir yo no le tengo miedo a Estados Unidos, yo soy el bárbaro, cuando está demostrado que militarmente a Cuba la aplastaban como una cucaracha. ¿Y por qué nunca lo hicieron? Que había otros intereses que mantenían ahí a Fidel Castro. Todo eso ya ha ido saliendo de la sombra. La gente sigue con la historia antigua. Yo lo que lamento es, creo que todos los cubanos, la parte en el caso específico de la brigada 2506, porque Fidel Castro lo que nos dijo a nosotros en Cuba era que los brigadistas, sí, eran mercenarios, pero en realidad Fidel Castro en Girón no le ganó a los brigadistas, le ganó al ejército de los Estados Unidos. O sea, no, el cuento este de que Fidel Castro le ganó a la brigada, no. Le ganó al ejército de Estados Unidos. Cuba es la primera derrota del imperialismo en América. Y en ese ejército de Estados Unidos habían cubanos, traidores, asalariados, que no eran buenos cubanos, que estaban ahí en ese ejército. Ahora, que estaba apoyado por la CIA. Si se ponen a ver, la reacción más grande de Girón fue precisamente la ayuda que le dio la CIA a Fidel Castro para que fracasara la invasión de Girón. Y en eso yo pudiera ampliarles mucho más en otro momento, ya lo he hecho bastante largo. Pero sí les alerto que el malo de la película, totalmente, porque era demócrata, desde luego también, no era totalmente el presidente Kennedy. Tienen que tirarle y fijar, cuando vayan a buscar un malo en Playa Girón, fíjense más en la Agencia Central de Inteligencia, porque al final fueron ellos mismos los que habían puesto a Fidel 2 años antes en el poder. Y no le van a poner 2 años antes para después quitarlo. Realmente esa es la parte más oscura de esto. Y las grandes víctimas fueron el pueblo cubano y específicamente los brigadistas. Yo estaba llamando ahora a Enrique Encinosa. Esto es un tema controversial que se lo voy a dejar a ustedes. La cifra de muertos que dan oficialmente en Girón. Encinosa es un hombre de acción, muchos de ustedes lo deben conocer, pero es un gran escritor también y sobre todo de temas históricos. La cifra que se maneja de muertos en la brigada, en combate 87, otros que murieron en el mar y 5 fusilados. En total poco más de 100. Cuba todos los años cuenta Playa Girón. Todos los 17 de abril cuentan ahí, ahora lo acaban de hacer. La misma cosa, le ganamos a los americanos, todo eso. Pero fíjense que Cuba no, ellos nunca hablan porque yo viví muchos años ahí y veo lo que decían, nunca hablaban de cifras de muertos, ni de un lado ni del otro. En eso eran más cuidadosos. Dice Enrique Encinosa que en algún momento reconocieron, o sea, por el lado de los brigadistas, alrededor más de 100, y ellos allá en un momento reconocieron como unos 168.
que evidentemente cuando dicen ellos que 168 son muchos más. Pero dice él, no sé, aquí pueden haber brigadistas que tengan otra opinión, que dice Enrique que él no cree que sea más de 400, la parte cubana. Y Fidel Castro dijo eso, lo cual es muy normal en la guerra del 95, cuando tú veías una batalla y tú veías el parte español y veías el parte cubano de los mambises, parecía que eran dos batallas distintas. Cuando tú veías el parte español decía, no, matamos a tantos mambises, matamos a tantos... Digo, no, veías el parte cubano, era lo mismo. O sea, no tiene por qué haber sido distinto en Girón. Definitivamente la cifra que puede dar Fidel Castro sobre lo que pasó en Girón tienen que ser mentiras, porque Fidel Castro se pasó 60 años diciendo mentiras en Cuba y todavía sigue diciendo mentiras, porque como ya les dije, lo tienen vivo dentro de esa piedra. En Cuba tú lees el periódico y Fidel está ahí. Y todos los días se encargan de decírselo, por mucho que la gente no se cree ese cuento. Yo les agradezco que me hayan invitado y lo que estamos aquí. Si quieren hacer alguna pregunta, ¿cómo no? Díganme. Por la plaza de Marianao. Ahí estaba la funeraria Caballero Rivero, a una cuadra, que es la funeraria esta que hay aquí, como muchas cosas que se fueron de... Si entendí bien lo que usted le ha planteado aquí, es irrelevante quién salga de presidente en este país, porque las personas que han tenido el poder y han tomado las decisiones han sido el mismo grupo bajo presidente demócrata y bajo presidente republicano. Ese es el punto que usted estaba tratando de hacer. Es triste, pero creo que es así. Es triste. Aquí hubo un presidente, te voy a decir, no vamos lejos, Reagan. Reagan invadió Granada en el año 83. Recuerden que Reagan viene del mundo de la actuación, lo cual no demerita en nada su papel de político, porque Reagan se convirtió en un estadista. Y cualquiera que vea un discurso de Reagan se da cuenta de lo que yo estoy diciendo. Reagan se convirtió en un estadista en toda la palabra. Y ya en el año 64 él dio un discurso como republicano que pasa a la historia de los Estados Unidos como ejemplo de lo que es un discurso de un estadista defendiendo a Estados Unidos, defendiendo la Constitución. Desde aquel año 64, él llega después de, ustedes saben, de Carter, ¿no? Muchos años después. Pero el vicepresidente que le ponen a Reagan era el director de la CIA, que era Bush padre. Ya con eso ya podemos caminar. Y yo sé que aquí muchos cubanos votaron por Bush 2 veces. ¿Por qué? Porque no iban a votar por el demócrata. Los cubanos, por lógica, somos republicanos. En el caso de Bush, ninguna, al revés. O sea, no, yo creo que el último presidente que hubo aquí fue Reagan, y después de Reagan vino Donald Trump. Aquí no ha habido presidente de Estados Unidos de eso. Y Trump como outsider, creo yo, ya esto estamos en plano especulador, yo creo que Trump iba a hacer las cosas en el segundo periodo, como acostumbran a hacer los presidentes. Si te pones a mirar, Trump dio pasos aquí que no se habían dado. Por ejemplo, meterse con la Organización Mundial de la Salud, que es una organización izquierdista. Que el presidente es un marxista, amigo de Fidel Castro, que es este etíope, que viene de la época de Mengistu Haile Mariam. Bueno, Mengistu Haile Mariam era el dictador ahí en Etiopía, que Fidel Castro mandó a miles de cubanos a morir a Etiopía, que de eso no se habla tanto. Y ese es el que dirige la Organización Mundial de la Salud. Y Trump se mete con esa organización y con el Acuerdo de París. Hay cosas que no hizo Trump, pero hay cosas que hizo que hay que reconocer que ningún presidente las había hecho. O sea, independientemente de que personas que pueden criticar a Trump y decir que no hizo más de lo que podía haber hecho. ¿Cómo explican en Cuba, que el ejército americano que invadió la bahía de Cochino eran todos tan inteligentes que no cogieron ni a uno preso? ¿Cómo un pueblo puede pensar el ejército de los americanos, que el gobierno de Cuba derrotó al ejército americano? Sin embargo, no hubo un preso. La respuesta a eso se llama propaganda.
La propaganda es capaz de muchas cosas. Tú puedes convertir a la gente en idiotas, la gente se cree una cosa que tú le dices. Recuerda que hay una foto famosa de Fidel en Girón tirándose de un tanque. O sea, esa es una de las más grandes manipulaciones del mundo. Los 600 atentados de la CIA a Fidel Castro, donde seguramente dentro de la CIA habían personas que no sabían lo que estaba pasando en la parte de arriba de la CIA. Y eso es lo más evidente que hay en el mundo. O sea, pueden pasar cosas hasta cierto nivel, pero ahí para arriba no. Y esta parte de que Cuba venza a Estados Unidos en 72 horas, o sea, es lo mismo de mucho tiempo. Siempre hubo un entretenimiento a las personas. Ahora, a Fidel Castro abiertamente pararse a decir que Cuba era socialista, no lo había podido hacer. Ni lo hubiera hecho no haber sido por Girón y la ayudita que le dio la CIA. O sea, esa parte, cuando él se para con una moral del pueblo diciendo, mira, acabamos de tener un conflicto militar, ganamos, y mira lo que pasó. Y ahora sí somos socialistas, ¿no? Fidel Castro tiene... Hace poco murió un espía de la KGB que tenía relaciones con Raúl Castro, que era Leonov. Acaba de morir hace 3 días. Tenía 93 años. Salió en el Granma, por cierto. Porque ese hombre fue el que hizo contacto con Raúl Castro en México. Cuando Raúl Castro fue y había ido a un evento de las universidades comunistas en Checoslovaquia, en el año 53, y de ahí sale y va para México. Que por cierto es una anécdota muy que parece que es verídica. Cuando se bajó ahí del barco le cayeron a galletas a Raúl Castro en Cuba, en ese regreso de México. Pero ahí contacta con este hombre que es Leonov. Leonov acaba de morir ahora y era un agente de la KGB. Y hay otras... Esto es un tema muy grande, de dónde salió Fidel en el año 48, que estaba metido en el Bogotazo, en fin. Son cosas que la participación de elementos oscuros en esta historia es muy grande. Y sencillamente a nosotros nos han hecho el cuento, y cuando digo a nosotros, digo a la mayoría de la gente, que ellos quisieron hacer. Pero eso no significa que eso fue lo que pasó. Y es ilógico pensar que hayan ido a buscar al Gaddafi allá a Libia, con un objetivo. Aquí no lo hacen nada, lo hacen por gusto. Y a Saddam Hussein y todo eso. Y no haya pasado nada con relación a Fidel Castro. Incluso el asesinato de Kennedy, hay muchos cubanos en México y en Dallas, en el momento que matan a Kennedy. Y no estoy diciendo que hayan sido los cubanos, porque ahí hay tela por donde cortar. Pero había mucha gente. Y la prueba que yo les quiero dar a ustedes de que Kennedy no era tan el malo de la película, en el caso de Girón, es que Kennedy no dura ni 2 años vivo después de eso. O sea, ahí hay... Y si hubiera sido de esa manera, no encajan mucho los hechos. Siempre buscan en la CIA, con todo su manto negro y la parte de David Rockefeller, controlando a la CIA, yéndose de la mano del FBI aquí y en una complicidad más, digamos, o más afín con la OTAN, en la parte esa, pero con órdenes de acabar con el gobierno que sea en cualquier momento, mientras que nos convenga. Es una cosa... realmente, ya les digo, es tremendo. Podríamos estar hablando toda la noche, pero igual les reitero las gracias por la invitación. Si tiene alguna otra pregunta, si no... Muchísimas gracias. Yo creo que después de esto no duermo esta noche. Yo tengo muchas cosas de esto que les puedo mandar por email si quieren. Sí. Documentos, cosas publicadas aquí en los Estados Unidos, la prensa. O sea, ¿no? La prensa, aquí había prensa, déjenme decirle. Ahora no hay, pero aquí había. No, yo quería hacerte una pregunta. Dime. Leyendo cómo surge la Reserva Federal, sí, por las familias estas tan poderosas que son en realidad que controlaron a este país, e incluso el caso de Kennedy, yo considero que Kennedy, la razón de la muerte de él no tuvo que ver nada con Cuba. Yo considero que fue porque Kennedy hizo un discurso donde estaba echando a la Reserva Federal y a este gobierno que está por debajo. Probablemente haya sido así. Si a mí me preguntan la causa fundamental de la muerte de Kennedy, yo diría que era la Reserva Federal.
Pero ¿quién fue el brazo ejecutor? Ya eso es otra cosa. Pero con la Reserva Federal no te puedes meter. Exacto. Incluso Reagan trató, la Reserva Federal nunca nadie la ha auditado. Eso es otra cosa que no hay que se lo crea. O sea, ¿cómo tú vas a tener un banco que dice que es el Banco Central de los Estados Unidos, que no existe, que eso no es verdad? La Reserva ni es Reserva ni es federal. Aquí se cuenta cómo Roosevelt sacó todo el dinero de los Estados, el oro. Como estaba la crisis del 29 al 33, mandó a todo el mundo. ¿Se acuerdan de Cuba? ¿Qué hizo Fidel Castro con el oro a principio de la revolución? Ustedes deben acordarse. Eso mismo lo hizo Roosevelt. Fidel Castro le copió muchas cosas a Roosevelt. Recogió todo el oro aquí en los Estados Unidos, que estaba a 20 pesos la onza en aquel momento, a 20 dólares la onza, que estaba así en 1908. Y lo recogió, después lo vendió a 35 dólares. Esa era la reserva. Dejó de haber reserva. Y federal no es porque no forma parte del gobierno de Estados Unidos. Gracias a todos, un placer haber estado aquí.